Saludos y bienvenidos a la segunda temporada de A la Derecha. Hoy estamos muy bien acompañadas nosotras con este veterano de la política dominicana que nos acompaña el día de hoy. Le damos la bienvenida a Muy Pelegrín contento, Castillo. muy contento de encontrarme aquí en su compañía, debutando. Debutando, Espero sí. que sea la primera participación de muchas. Amén, amén. Sí. El pueblo dominicano y probablemente más allá de nuestras aguas, de las fronteras, pues lo deben de conocer a usted por sus temas de defensa nacional, de política migratoria y todo lo que tiene que ver también con el ámbito político en todas sus áreas. Pero es bueno que la gente sepa que estamos hablando con un diputado de la República o pasado diputado de la República Dominicana, la primera persona en ocupar el puesto de ministro de Energía y Minas y también vicepresidente de su partido, la Fuerza Nacional Progresista. Le damos la bienvenida formalmente y también le damos el reconocimiento que se merece por todos los temas a nivel nacional que usted y su partido y obviamente su persona pues defienden y se hacen parte de todo haciendo opinión pública. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente nosotros somos en la política dominicana una organización especial o singular, porque no somos un partido con una marcada orientación electoral y en cambio somos un partido que tiene una base, una definición más ideológica y sobre todo una agenda más perfilada. Y si incidimos en la política dominicana e incluso en la política internacional, aunque en forma limitada, en buena medida tiene que ver mucho con el hecho de que tenemos una gran agenda y la defendemos, la peleamos. Somos propiamente una minoría militante. Así es. De vanguardia y a veces, y es un inconveniente, cuando tú eres vanguardia, siempre corres el riesgo de quedarte solo porque te vas muy delante de los acontecimientos. Entonces mucha gente dice, pero esta gente está viendo cosas que nosotros no vemos. Conspiracionoicos. Son conspiranoicos. Conspiranoicos. Y la verdad es que sencillamente estudiamos mucho, recibimos mucha información, incluso información de mucha calidad, y además hacemos permanentemente un ejercicio de inteligencia en el sentido de que conectamos datos que no son evidentes que se puedan conectar para la mayoría de la gente. Y después la gente cae y dice, No, sí, tenían o no razón. Los Pero hechos nos van dando la razón en así muchos es. campos, no siempre, pero en muchos campos nos van dando la razón. Para que la gente sepa, nosotros aquí en este podcast de A la Derecha hablamos básicamente de ideologías políticas y el tema que elegimos, pues le vamos dando ese matiz. Aquí lo hemos invitado para hablar de un tema que sabemos que usted es un experto, un tema diferente que es el tema de la nueva guerra de la información. Nosotros queremos que usted le explique a la gente, porque es usted quien va a hablar. Nosotros hacemos la pregunta y usted habla. Sí. ¿De qué se trata esto de la guerra de la información? Mira, a mí me gusta más usar el término de guerra híbrida. Yo vengo sosteniendo que estamos viviendo un periodo de guerra mundial de cuarta generación y que acusa evidentemente las características de una guerra híbrida. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Con qué se come eso? Para decirlo a manera de chiste. La realidad es que el mundo ahora mismo está estremecido por grandes contradicciones. Se está produciendo desde el año, yo diría que desde el año 2014, un conflicto mundial donde hay dos grandes corrientes que se cruzan. Por un lado hay una corriente geoestratégica de un gran bloque que está integrado por fundamentalmente el soporte son
naciones de Asia continental, China, Rusia, Irán, pero que después de la crisis del 2008 empezó a proyectarse a otras partes del mundo. Y ese bloque geoestratégico se ha propuesto cambiar los balances de poder mundial, desafiando la hegemonía de Occidente en el mundo. Y concretamente la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados europeos. Eso es en el plano geoestratégico de dominio mundial. Pero en el plano de las ideas se está dando otra lucha. Porque Occidente tenía, desde que cayó la Unión Soviética, se había embarcado en un proyecto, concretamente Estados Unidos, de hegemonía global, usando la globalización ya como una ideología, formulándola como una ideología de dominación. Yo recuerdo haber escuchado aquí al presidente de Madagascar en la reunión de los países ACP, Asia, Caribe, Pacífico, dentro de los acuerdos de Lomé, en decir con mucho énfasis y con mucha claridad que el nuevo nombre del imperialismo era el globalismo. Lenin había dicho que, lo decía antes de la Primera Guerra Mundial, que la fase superior del capitalismo era el imperialismo. Ahora se puede decir que la fase superior del imperialismo es el globalismo, como ideología. Entonces, esa ideología lo que busca es difundir en el mundo la idea de que las naciones, las culturas, las identidades, las creencias son de un los constructo pueblos social. son un constructo social y que por eso mismo se pueden desconstruir a voluntad. Entonces, unas élites que tienen acceso a mucha información, a mucho poder, que dominan en el área de la ciencia, en el área de la tecnología, se han embarcado en ese esfuerzo prometeico de reconstruir la condición humana. No es la primera vez que pasa, porque en el siglo XX nosotros vivimos la primera experiencia en Rusia, cuando se produjo la revolución bolchevique. Era un proyecto utópico, sí, impulsado por un virus ideológico, el virus del comunismo, que se implantó primero en Rusia y empezó a proyectarse en muchas partes del mundo, y su objetivo era crear el hombre nuevo, la sociedad nueva. ¿A partir de qué? Bueno, de la lucha de clase y de una idea cuasi religiosa de que hay unas leyes inexorables de la historia, una marcha de la historia en una dirección que nos iba a llevar necesariamente a ese régimen utópico, idílico, donde no iba a haber diferencias. Obviamente, ese movimiento que nace originalmente en Alemania, incluso Lenin toma el poder en Rusia por apoyo del alto mando alemán. Ellos entendieron los alemanes que iban a poder controlar ese proceso al ganar la guerra, pero eso se les fue de control. Bueno, entonces en la misma Alemania, incluso como resultado de los flujos de rusos blancos que fueron a Alemania, se fueron formulando unas contrateorías, y surgió entonces otra versión, un contravirus ideológico que fue la visión nazifascista. Vamos a construir un orden mundial, sí, donde va a surgir una nueva humanidad, pero va a ser diferente porque va a ser la humanidad dominada por las razas superiores, en este caso por los arios, y ahí se construyó toda una visión ideológica para unificar el mundo blanco de Occidente como la fuerza dominante. Eso trajo la Segunda Guerra Mundial, y eso evidentemente
nos llevó a un escenario tremendo, porque cambió el orden mundial y Estados Unidos había emergido como potencia mundial en la Primera Guerra y ya en la Segunda Guerra su intervención fue tan decisiva que se convirtió en la potencia dominante y empezó un proceso en la humanidad también de luchas tremendas. Y ahí empieza propiamente la Tercera Guerra. La tercera. La Tercera Guerra. Esa guerra empezó porque los rusos, el régimen soviético, entendía que la naturaleza misma del imperialismo era belicista, que había terminado la Segunda Guerra, pero que los rusos iban a ser objeto de la experiencia socialista iba a ser objeto de un ataque de las potencias occidentales ganadoras. Y realmente no le faltaba razón porque... Lo estamos viendo todavía. No, pero en ese momento, concretamente, un líder tan importante como Winston Churchill le llegó a proponer a los Estados Unidos que usaran el arma atómica contra sus antiguos aliados, terminando la guerra. Obviamente, hay un gran debate porque en Estados Unidos había una corriente que la encabezó el presidente Roosevelt, que entendía que Rusia estaba llamado a jugar un papel importante en la estabilidad del orden mundial, Sí. y que lo importante era reconocerle una esfera de influencia natural, aún fuera una potencia comunista, reconocerle sus espacios de dominio, porque se quiera o no, antes de que existiera todo eso, Rusia era un gran imperio, Sí. igual que China. Pero sucedieron cosas que cambiaron todo. Todo. Bueno, lo primero fue que en Estados Unidos se impuso lo que llaman la visión de Riga. Sí. Riga es la visión, la ciudad donde estaba el grupo de diplomáticos norteamericanos que analizaba la revolución rusa. Y el consenso que ellos tenían en el Departamento de Estado era que a la Unión Soviética no se le iba a poder contener, que había que lanzar un plan de contención temprano para evitar que se expandiera. Y jugara a la desestabilización de Europa y del resto del mundo. Esa visión venció sobre la visión de Yalta, del Acuerdo de Yalta. Y quien la formuló originalmente fue el famoso geoestratega norteamericano George Kennan. A Rusia hay que pararla. Sí. Los rusos, a su vez, tenían la misma visión. Decían, bueno, esta gente nos va a atacar y nosotros tenemos que prepararnos. Por eso, las primeras reacciones, es más, lo que detona la guerra no es tanto las imposiciones que hace el Ejército Rojo en los países ocupados, sino el intento de Rusia, de Stalin, de promover una revolución en Grecia y en Turquía, que tomaran el poder. ¿Por qué lo hacía? Bueno, Stalin ya empezaba a ver la cuestión no con tanto carga ideológica, porque Stalin al final se convirtió en lo que se llamó un zar campesino. Sí. Ellos querían preservar Rusia y sabían que la salida al mar desde el Mar Negro era clave. Entonces, ellos querían tener un régimen amigo en Grecia y un régimen amigo en Turquía, y fomentaron una revolución en Grecia y en Turquía, e incluso en Irán, que ellos tenían la obligación de retirarse terminada la Segunda Guerra. Ellos no se retiraron, sino que empezaron a producir un proceso de secesión de la antigua Persia,
para dar nacimiento a algunas repúblicas en el Cáucaso bajo control ruso, bajo control soviético. Ahí es que el Kurdistán se queda sin Estado, Sí. porque ellos aspiraban a tener un Estado y no pueden conseguirlo, a pesar de que habían hecho esfuerzos en la lucha contra los alemanes. Entonces, ¿qué pasa? Desde ahí usted ve que se Ahí iba fraguando empieza, empieza la Tercera Guerra. Sí. Propiamente el presidente Truman. Hay gente que dice que no, que ya eso estaba definido desde el famoso discurso de Winston Churchill en la Universidad de Fulton, donde habló de que una cortina había caído sobre Europa, que era la cortina de hierro, y llamaba al mundo occidental que había luchado por la libertad de Polonia y de los países de Europa del Este, porque todo empieza en Europa del Este. La primera guerra empezó en los Balcanes y la segunda empezó en Europa del Este. Fíjense, entonces ahí empieza ese acontecimiento que se agrava porque estamos hablando del año 48. El discurso de Churchill fue en el 47, el discurso de Truman ante el Congreso americano pidiendo fondos para la contención de Rusia fue en el 48, y en el 49 pasa lo que nadie pensaba que podía pasar. Todos los cálculos se habían hecho con la idea de que el que iba a dirigir China era Chiang Kai-shek. Incluso Stalin aceptaba a Chiang Kai-shek, incluso hasta hay teorías que dicen que él no tenía mucha confianza en Mao y consideraba que el comunismo chino era un comunismo de margarina. Sin embargo, Mao tenía una devoción por la Revolución Rusa y por Stalin y los métodos de Stalin. Sí. Entonces, cuando gana en China el Partido Comunista y toma el poder y declara la República Popular China, eso para Estados Unidos, señores, fue una catástrofe, porque los Estados Unidos habían hecho sus mayores esfuerzos para atraer de nuevo a China a su esfera de influencia, su aliado número uno en el Pacífico, además de los ingleses. Su aliado asiático número uno era Chiang Kai-shek y la República de China. Sí. Entonces, al perder eso, ahí ya cambia el poder mundial y empiezan una serie de conflictos en los márgenes, que todavía hoy, tú lo analizas, están vigentes. Tú vas a Corea, empezó la guerra de Corea. Está vigente, sí, incluso ahora con el riesgo de guerra nuclear. Exactamente. El conflicto de Taiwán fue un conflicto que se encadenó ahí mismo. Desatada la guerra de Corea, incluso Mao Zedong le reconoció a Nixon que ellos cometieron un gran error, él cometió un gran error al involucrar tropas chinas en Corea, porque así Estados Unidos decidió defender Taiwán y el conflicto de Taiwán y de Corea se convirtieron en un mismo conflicto porque la séptima flota estaba defendiendo a Taiwán. Y ellos dicen que perdieron la oportunidad de recuperar Taiwán por ese error estratégico. Entonces empieza ese conflicto que luego va propagándose hacia otra zona. ¿Cuándo usted entiende que terminó la Tercera Guerra? Mira, la Guerra Fría, que la mayoría no lo aceptan como la Tercera Guerra, pero sí. Cuando tú miras la cantidad de conflictos, creo que fueron 92 o 92 conflictos en el mundo. Golpes de Estado, revoluciones, guerras, proxies. Bueno, aquí en el Caribe el mundo estuvo al punto de ir a la conflagración nuclear, porque a la gente se le olvida eso, por el conflicto generado en Cuba. Sí. Cuando Khrushchev
toma la decisión de apoyar la revolución cubana, pero con una apuesta muy alta, porque era apoyarla con el envío de misiles R-12 y R-14, instalarlos secretamente y entonces decirle a Estados Unidos, miren, nosotros tenemos misiles nucleares ahí y podemos atacar a Estados Unidos. Óyeme. Usted está hablando de guerras con armas, Sí. con armas militares, pero usted también ha explicado que hay Ahí una en guerra la guerra, ideológica. en la tercera guerra es que se van incubando las nuevas formas de guerra. Y por ejemplo, te vas, y ejemplo concreto, porque la guerra de Corea fue caliente, caliente. Pero te vas a Vietnam, a Laos, a Camboya. Miren, ahí se tiraron más bombas que en toda Europa durante todo el conflicto de la Segunda Guerra. Sin embargo, era una guerra, primero, irregular. Era una guerra cultural. Es más, el terror pánico que tenía Kennedy era que la guerra de Vietnam se convirtiera en la guerra del hombre blanco contra el asiático. Así es. Y él lo decía. Por eso él decía, nosotros vamos a apoyar a los subvietnamitas si los subvietnamitas están dispuestos a defender su país desde una posición nacionalista y democrática. Pero si los subvietnamitas no defienden su país, nosotros no vamos a defenderlo. Cuando a Kennedy lo matan, ya él había decidido 45 días antes, y lo había anunciado el ministro McNamara, ministro de Defensa, retirar las tropas norteamericanas. Y ya para 1965 se supone que todos los asesores norteamericanos iban a salir de Vietnam. Pero también habían decidido eliminar el régimen del presidente Diem con un golpe de Estado. Y para Kennedy fue doloroso ver cómo mataron al presidente Diem y a su hermano en un golpe de Estado que la CIA tuvo que acompañar. Entonces, ¿qué pasa? En Vietnam quedó claro de que tú podías tener superioridad militar. Podías tener superioridad militar. Pero tú, aún teniendo superioridad militar, podías perder la guerra. Sí. Y ahí eso introdujo un elemento importante. ¿Por qué? Porque quedaron desmoralizados. No, los norteamericanos perdieron la guerra ¿Sí? De muchas maneras. Empezando porque en Estados Unidos había una convulsión igual o mayor que la que hoy hay. Igual o mayor que la que hoy hay. Quizá porque ahora hay más información, uno lo ve como wow. No, pero ellos estaban luchando por los derechos civiles. Era aquel gran movimiento en contra de la segregación y todo eso. Y entonces tenían una convulsión. La juventud norteamericana, porque el pueblo norteamericano es un pueblo generoso y con altos ideales. Históricamente ha sido así. Que su clase dirigente actúen con mucha frecuencia en contra de esto mismo es otra cosa. Pero la visión en la década de los 60 era de rebeldía. Había un movimiento de contracultura, había un cuestionamiento a muchas de las cosas que habían pasado. Recuérdense que en ese periodo se elimina a Kennedy, se mata al presidente norteamericano, en lo que evidentemente fue un golpe de Estado. Después se elimina a Martin Luther King. Más adelante se mata al senador Kennedy. Se mata a Malcolm X. Vivía una convulsión tremenda. Pero, ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos empieza a resentir el tema de la guerra. Claro. ¿Por qué vamos nosotros a Asia a pelear? A involucrarnos en un conflicto remoto. Entonces ahí empieza el conflicto, porque en las sociedades abiertas, democráticas, hay más dificultades para impulsar una política imperial, una política... en China todo el mundo sabe quién manda, y en Rusia igual. Pero en Estados Unidos hay demasiados centros de poder y hay
también una historia de mucho libertarismo y de mucha independencia individual y grupal. Y esa nueva guerra que inicia a partir de este momento, luego de que usted ha hecho ya toda la trayectoria de estos, digamos que momentos bélicos, pero impulsados por diferentes ideologías, a partir de ahora, de esta nueva guerra, que se dice es el que fue manejo, 2014, yo 2014. lo pongo 2017. dice Mira, que es el inicio del manejo, la guerra de la información. Nosotros queremos saber cómo tiene, porque la mayoría del público que nos sigue son público joven que utilizan redes sociales. ¿Cómo es y por qué se da esta guerra de la información, incluyendo las redes sociales que se utilizan? La guerra de la información es una dimensión muy importante, cada vez más importante en el concepto de guerra. Porque información es poder. Claro que sí. Y desinformación también es poder. Sí. Entonces, ¿qué pasa? William Lynn, que es uno de los teóricos mayores de la guerra, de los estrategas norteamericanos, ya había advertido que había que prepararse para desarrollar las técnicas de guerra híbrida y también para defenderse de las técnicas de guerra híbrida. Concretamente, él destaca dos elementos clave que caracterizan a la guerra híbrida que tienen que ver con la guerra de información. Primero, el ataque a las estructuras cognitivas de una sociedad, de una nación. Si tú logras que una nación pierda su identidad, sus valores, sus conocimientos acerca de su propia historia, de lo que ellos mismos son, etcétera, etcétera, ya esa nación va a tener grandes dificultades para defenderse de los enemigos externos. Eso es lo primero. Lo segundo, si tú explotas los factores de cohesión social, también. Entonces, una sociedad que, vamos a poner el ejemplo de los Estados Unidos, una sociedad que tiene una guerra permanente desde su fundación hasta la fecha alrededor de la raza. Increíble. O sea, Obama en República Dominicana es un mulato. Sí. Es un mulato. Incluso él dijo que a veces en Nueva York, estudiando en Columbia, lo confundían con dominicanos. Sí. Porque es un mulato. Porque nosotros aquí, que donde somos la vanguardia de la raza cósmica latinoamericana, entendemos eso y lo aceptamos y lo integramos a nuestra visión. Las familias multicolores. En Estados Unidos no. Pueden pasar 5, 10 generaciones y los nietos, los descendientes de Obama van a ser negros. Pero yo creo que también en la misma cultura de ellos va muy arraigado incluso los mismos negros, ellos se niegan. Es de parte y parte. Sí, totalmente. Ellos dicen que Obama no es propiamente un negro puro. De raza. De raza. Porque lo ven como el mulato, pero que además ha sido educado por los negros. De todas formas, no deja de ser para ellos un elemento de identidad importante. Pero Clinton, por ejemplo, que es un presidente blanco, él mismo se definió como el primer presidente negro de Estados Unidos, porque él venía de Arkansas y entonces él conocía la cultura negra y interactuó mucho con los negros y él se definió como el presidente negro. Pero el hecho final es que Estados Unidos está desgarrado por esa contradicción y eso no es desde ahora. Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, es una obra clásica que yo recomiendo a los que quieran profundizar en el tema que lo busquen. Ya advertía que Estados Unidos tenía un desgarramiento con el tema, porque tenía el complejo del blanco, el complejo del negro y el complejo del amo. Y decía que ese era un conflicto insoluble. Y lo decía no por lo que estaba viendo en los estados del sur, sino por lo que veía en los estados del norte, donde ya no existía la esclavitud. Estoy hablando de 1830. Ya lo decía. ¿Por qué? Porque
tenían unos prejuicios, unas cargas muy grandes que ellos no la han podido resolver y que se ha ido agravando con el tiempo. Se entendía que, por ejemplo, el triunfo de Obama iba a producir un cambio en eso. Lo agudizó. Y lo que hizo fue agudizar el conflicto. Yo estuve en la convención que eligió Obama. Fui de los pocos dominicanos que estuvo ahí. Me invitaron. Y recuerdo que cuando lo presentaban, decían con mucho énfasis, Barack Hussein Obama. Mencionaban mucho el Hussein. Después que lo eligieron y que empezó la campaña, eliminaron el Hussein. Claro que sí. Tiene sentido. Que eliminaron el Hussein. Entonces pasó a ser Barack Obama. Sí. Pero, ¿por qué Hussein? Porque Obama fue la primera experiencia de un presidente global. Yo recuerdo haber hablado con un embajador norteamericano importante en Ciudad México. Yo estaba leyendo La audacia de la esperanza y somos amigos. Él llegó al hotel y dijo, pero mira, tú estás leyendo al próximo presidente de Estados Unidos. Y me explicó, me dijo, mira, va a ser presidente porque después que acaba de pasar el desastre de Irak, sí, donde el prestigio de Estados Unidos se fue al piso porque nos fuimos a una guerra brutal sobre un expediente de falsa bandera, un expediente fabricado. Estados Unidos necesitaba un líder de este tipo. Bueno, hijo de un africano, nacido en Kenyatta, economista internacional, estudiando en Estados Unidos, conoció a la mamá de antropóloga blanca y nace esta criatura, pero él nace en Hawái y se educa en Indonesia, en Yakarta, con un padrastro musulmán. Entonces tiene una personalidad exótica, tiene talento para hablar de esa nueva humanidad fundada en el multilateralismo y el multiculturalismo. Entonces, los Estados Unidos promovieron a Obama y le dieron hasta el premio Nobel. Sí. Bueno, entonces, volviendo al tema, porque no podemos ir por ahí. Y también hay una pregunta obligada que usted debe de contestar aquí. La ruptura de los factores de cohesión social, país, y tú atizas las contradicciones de raza o las contradicciones religiosas o sí, las contradicciones de clase, tú puedes hacer estallar una nación. Pero si además tú atacas el acervo cultural, el acervo histórico de una nación, lo va devaluando, lo borra incluso, los ciudadanos de esa nación van a defender su nación en la medida en que valoren su historia, su cultura. Si no tienen conciencia histórica ni cultural, pierden. Sí. Entonces ahí entra a jugar un papel importante el tema de la información. Una pregunta. Eso es clave. Sí. La información y la desinformación. Yo veo mucho un comentarista norteamericano y él decía que a él le sorprendía que lo que se conoce ahora como izquierda, radicalizada completamente, exhibe un problema grandísimo y es que tienen a todo el país cuidándolo. Ay, vamos a no ofenderlo, vamos a quitar eso para que no se ofenda, no diga eso para que no se ofenda, no haga eso para que no se ofendan. Sin embargo, cuando aparece una persona que dice, yo lo voy a hacer aunque fulano se ofenda, entonces quieren majarle la cabeza literalmente a esa persona. Entonces, nosotros que queremos defender la realidad, la verdad, la familia, los valores, ¿cómo nosotros podemos, cómo usted entiende que puede la derecha realmente sacar la cabeza a flote? Y si me permite sumarle ahí la pregunta que ahorita decía que sí, la pregunta obligada o digamos que necesaria para contestar aquí en este podcast es
sumándole a esa pregunta, ¿cómo ha cambiado usted que ha hecho ya un recorrido en esta guerra ideológica y bélica también, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado también, aparte de la cultura, que bien la ha mencionado, la ideología política, que llega al punto que menciona mi compañera? Ahora la izquierda se ve, digamos que victimizada, ¿verdad? Sí. Y la derecha se ve satanizada. Mira, vamos a hablar de ese tema ideológico, empezando por recordar que en el marco de la Guerra Fría, de la Tercera Guerra, surge un movimiento en Occidente orientado a proyectar la idea de una nueva utopía. Sí. Yo digo que John Lennon es el profeta de la globalización. Sí. Que dio una conferencia que se llama De Lenin a Lennon. ¿Por qué? Porque Lennon, con la canción Imagine, claro. Lo que estaba planteando para millones de jóvenes de Occidente era el ideal, una canción hermosa, la melodía es hermosa. Y cuando tú ves la letra, tú al principio no ves la implicación, pero lo que te está planteando es un mundo sin dioses, un mundo sin naciones, un mundo sin conflicto, un mundo sin lucha, un mundo sin frontera. Exactamente, esa es la letra. Es la idea utópica de crear un mundo perfecto en la tierra, pero sin Dios y lo peor, contra Dios. Así es. Contra Imposible. Dios. Y ahí empieza el problema. Porque los seres humanos, las culturas, todos tienen una necesidad existencial de Eso es así. creer. De fe y En algo Tienen más un grande. sentido de Claro que sí. trascendencia y buscan a Dios de muchas maneras, algunos hasta negándolo Ujú. y combatiéndolo. Sí. Como yo le he dicho No a hay algunos nada, amigos. no hay nadie que No, hable más. yo le digo a algunos amigos ateos que se declaran ateos, militantes, yo le digo, pero ven acá. Si tú estás luchando contra algo que no existe en tu visión, Sí. No hay nadie. entonces si hay algo ridículo, absurdo, es luchar contra algo que no existe. ¿No será que tú crees y expresas tu creencia de esa- de esa manera? Sí. No, Entonces se ponen más rabiosos. sí. Porque No hay nadie que hable más de Dios que un que ateo. un ateo. Entonces, Increíblemente. sí, porque eso pasa. ¿Qué pasa? Esta idea ideológica de que la condición humana se puede reconstruir a voluntad es algo que rescata componentes del virus ideológico del comunismo, Sí. componentes del virus ideológico del nazifascismo, especialmente en lo que tiene que ver con los elementos eugenésicos y de control de población. Sí, sí. Y ahora empieza a reformular otro virus ideológico que ha ido creciendo, y ya no solamente en Occidente, sino en la propia China, que es el virus del transhumanismo. ¿Qué significa? Que ya podemos crear una nueva condición humana a partir de la cuarta revolución industrial, donde tú puedes juntar elementos de nanotecnología, elementos de robótica, elementos de biotecnología de diferentes tipos, para dar nacimiento a algo diferente. Yo digo que eso es lo que más se parece a la Torre de Babel, porque todas esas son rebeliones de la condición humana en contra de un orden natural, de un orden de cosas, que quiere superarse a sí mismo, sin Dios, contra Dios, pero que al final la experiencia te dice que eso conduce a un gran derrumbe. Ahora mismo la humanidad está metida en una loquera. En una loquera. Son muchas torres de Babel al mismo tiempo que hay. Demasiadas. Y entonces, por eso tú estás viendo a la República Imperial más poderosa de la historia de la humanidad. Acéfala. Sí. Acéfala. Completamente. Que no sabe hacia dónde va. Entonces, cuando yo le decía a un
a un amigo del Partido Demócrata, defendiéndome las acciones contra Trump. Yo le decía, miren, olvídense de si hay razón o no hay razón. Ustedes, ¿cuál es la idea que ustedes como imperio, como república imperial, están proyectando al mundo? Cuando el mundo entero ve a los demócratas acusar a Trump de ser agente ruso y a Trump acusar a Obama y a Hillary de ser los que crearon ISIS y han fomentado los esquemas terroristas. Tú dices, bueno, entonces, ¿cómo lo ve el mundo? Los propios aliados. Pero ¿cómo ve el mundo? ¿Cómo ve el mundo? Se supone que es la república la república imperial que se supone que va a montar un orden mundial en el multiculturalismo, en el multilateralismo. La experiencia histórica está demostrando que todo eso se está hundiendo, que se está derrumbando. Pero imagínense cómo ve el mundo a aquel gran imperio que su presidente recibe a un transexual que le dice yo tengo 365 días siendo mujer y él aplaudiéndolo. O sea, que uno se queda atónito. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, ese es el problema. Por eso muchos entienden, y cuando puedas analizar la historia, te va a las obras de Arnold Toynbee o a la obra clásica de Gibbon sobre la decadencia del Imperio Romano. Tú te das cuenta de que cuando las élites se corrompen, cuando las élites pierden su capacidad creadora o la capacidad de renovarse, pero al mismo tiempo de preservar sus valores, las civilizaciones entran en el periodo de ocaso, de declinación o de colapso. Y como dice Toynbee, todos los grandes imperios tienen los bárbaros que se merecen. Claro. Entonces hay un problema muy grande en Occidente. ¿Empezó cuándo? Cuando, voy a poner un dato, Europa va construyéndose, pero en un momento dado dice, por razones económicas, puramente económicas, la civilización europea no va a reconocer su raíz cristiana. Óyeme, tú desconocer la historia por un tema de mercado, porque tú quieres atraer a Turquía al mercado europeo, esa era en ese momento. ¿Qué pasa? Al final, cuando empiezan a ver a los musulmanes llegando a Europa, empiezan a preocuparse porque dicen, el experimento del multiculturalismo no funciona. Sí. Y empiezan a apartar a Turquía. Y ya Turquía sacó un pie de la Unión Europea y de la OTAN. Sí. ¿Por qué? Porque hay una visión ideológica. Cuando Obama, presidente de Estados Unidos, dice, yo voy a promover la democracia en el Magreb, la zona de África del Norte, o en el Marrex, en Egipto, y resulta que tumban a un aliado histórico para que surjan los hermanos musulmanes, que son los enemigos de Estados Unidos. Exactamente. Óyeme, tú dices, ahí todo el mundo se dijo, pero esto es una locura. ¿Por qué Estados Unidos que está promoviendo eso? Estados Unidos promoviendo un golpe de Estado con apoyo europeo contra Turquía, contra el presidente Erdogan. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué? Porque vivan con un enfoque ideológico, pero también con un enfoque hegemónico. Porque cuando quieren dejar de lado la ideología, la dejan, pero su objetivo es imponer un orden global que se está derrumbando. El mundo, la visión original que le dio un gran impulso Clinton en el año 2005, empezó en el 94 con Chimérica. Chimérica es, como dice Neil Ferguson, una construcción fabulosa de una alianza transpacífico de Estados Unidos y China como nuevo centro del poder mundial. Y resulta que
las premisas de ese esfuerzo de construcción del orden global descansando en Chimérica eran falsas. ¿Por qué? Porque ellos creían que la democracia occidental, la libertad, iba a abrirse paso en China, y se le olvidó de que China tiene 5.000 años de tradición imperial. Entonces, yo había dicho que la guerra había empezado en el 14. Mira, en el 2013 eligieron a Xi Jinping. Exacto. Xi Jinping llega con una línea que se llama línea Xi Jinping, ideológica. El punto 10 de la línea Xi Jinping es proyección global para la seguridad nacional. Los chinos ya llegan a un nivel de desarrollo que dicen: nosotros tenemos que cuidar nuestros intereses nacionales, pero no podemos cuidar nuestros intereses nacionales si no tenemos una proyección global. Ahí desarrollan la visión de la franja y la ruta de la seda, que está enfocada en ¿qué? En guerra económica. Sí. ¿Cuál es la guerra económica de los chinos? Nosotros controlamos la cadena de suministro esencial. ¿Dónde tú tienes la prueba mayor de eso? En el control del suministro de las tierras raras, que son la base de toda la industria tecnológica. Sí. Segundo elemento, vamos a controlar el mar meridional de China con la política de los 9 trazos. Ellos venían con eso hace años, pero lo afirmaron ahí. El mar meridional es el mar de China, y eso no importa que afecte las normas de derecho internacional. Ahí empezó el conflicto. En el 2014 se dio un hecho que la gente no recuerda. Fue la amenaza china de cortarle el suministro de tierras raras a Japón, bueno, su rival histórico. Y me parece que Taiwán también maneja la... Sí, pero no a la capacidad de China. Lo que maneja Taiwán son los microchips, que es otro componente. Sí, pero los materiales de la familia de los lantánidos, que son 17 elementos, quien tiene el control del 90% de la producción y la comercialización es China. Entonces amenaza a Japón. Japón ahí, Shinzo Abe, que fue asesinado, todavía cosas raras, no se ha dado mucha información de qué fue lo que pasó, pero mataron a Shinzo Abe. Ahí es que Shinzo Abe relaciona ese conflicto por las islas Seikaku y por el mar meridional con la Primera Guerra Mundial. Lo dice él. Y propone la creación del Quad, que no es más que el embrión como la OTAN. De la OTAN en el Pacífico. Vamos a crear, porque a esta China en fase expansiva no la conocíamos. A esta China hay que pararla. Y ahí empieza. Obviamente los chinos también habían desarrollado una visión hacia el Indo-Pacífico, con la visión porque son muy poéticos. Los chinos hay que reconocerles que tienen una capacidad de poesía. El collar de perla, cualquiera cree que es algo bello, muy hermoso. Sí. Y es un sistema de bases militares y de puertos e infraestructura para apoyar sus intereses. Y tú te pones en el lugar de China y tú entiendes la lógica. Estamos creciendo, yo necesito tener la capacidad de que nadie pueda amenazar mis suministros, mis alianzas, mi mercado, porque China está enfocado en dominar las cadenas de suministro globales. Entonces, ahí empieza la guerra propiamente. En el 17, según el general McMaster, en una publicación que hizo en Atlantic, una revista de geopolítica, él advierte que la guerra se escaló por la decisión del presidente Trump de establecer la guerra comercial de aranceles, porque China rescató a Estados Unidos en la crisis del 2008, los rescató en el 10, fue un buen acuerdo, pero al cambiar el liderazgo chino ya pasó a la fase de exigencia,
que los americanos no aceptaban. Entonces los americanos empezaron a exigirle, mira, yo te he dado a ti tecnología, te he dado mercado, tú te has aprovechado de la condición de país de menor desarrollo, te has aprovechado de la cláusula de nación más favorecida que yo te le he dado desde el 2001, desde antes se lo dio Estados Unidos, entonces ahora tú no puedes venir a... Es una pelea de socios, es una pelea de aliados en el plano económico. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el segundo nivel de la guerra económica, comercial, donde Trump estaba dispuesto a retorcerle el pescuezo a la economía china. Sí. Y además pasó en el plano militar a un nivel mayor porque los chinos desarrollaron una técnica de guerra militar conocida como negación de acceso. Los barcos norteamericanos, los barcos de los países de la región circulaban por esas aguas, los chinos lanzaban, vamos a decir, para que la gente lo entienda bien, una especie de gardeo. Los que han jugado basquetbol saben, claro, un gardeo a presión. Sí. Entonces, iba un barco en ese, entonces ellos les mandaban 3 barcos presionándolo y manteniéndolo en tensión, porque era zona de exclusión, zona de negación de acceso. Y eso lo fueron escalando y perfeccionando y eso se fue complicando. Fíjate que en el 14, que no lo mencioné, mientras se produce el incidente en el mar meridional de China, se produce el ataque de Putin a Crimea. Usted sabe que nosotros... Porque fue simultáneo, eso fue... Entonces, viene la pandemia. Yo personalmente, óyeme, yo personalmente creo que la pandemia es parte de la guerra híbrida. Totalmente. Entonces, pero hablamos de la pandemia del COVID-19, de la cual COVID-19. Nuestro público ha sido testigo. Sí, bueno, todos hemos sufrido eso. Yo he dicho, mire, si no fue un accidente en el P4 a mí me gusta la versión Wuhan, del murciélago, esa es la que a mí me gusta creer todavía. Hay que hablar con Batman. Sí, hay que nos cuente. Es raro que no haya aparecido Batman en sí, esto, o que nadie, que Estados Unidos no haya invocado al hombre murciélago para que investigara en China sí, qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Porque eso sería una buena serie de Netflix. Para hacer el programa, para hacer un programa solamente, tenemos que invitarlo nuevamente para hacer un programa solamente de la pandemia del COVID-19, porque hay muchas teorías que hablar y sobre todo exponer la experiencia vivida en la República Dominicana. Pero yo quiero decirlo, a propósito precisamente de la pandemia, usted dijo ahorita que usted entiende que ya esto se está derrumbando, esto que se vive. El orden global que concibió Estados Unidos tras la caída de la Unión Soviética, basado en el multiculturalismo, en el multilateralismo, en la hegemonía de los valores occidentales, todo eso. Eso se está Pero vista la pandemia, el COVID y cómo se manejó siguiendo con la línea de la información y estos gobiernos que demostraron, que hicieron gala de que les encanta dominar a las personas a base de información, sea real o falsa. ¿Usted cree que realmente ellos, después que se dieron que probaron las mieles de la desinformación, ¿usted cree que realmente permitan que se derrumbe todo? Mira, es que los pueblos están en rebelión. Y el primero y el más poderoso que está en rebelión es el pueblo norteamericano, que es un pueblo con una tradición de libertad. Sí. O sea, su apego a su libertad individual, a su libertad, eso está ahí. Hay una minoría, y a mí me lo explicaron en la Fundación Heritage, en el 2016 yo fui como candidato, estuve hablando con ellos sobre el tema del imperialismo LGTBI que estaba ejerciendo el embajador Brewster aquí. Y ellos me dijeron, pero ¿usted cree que es a ustedes que lo están atacando? No, eso es algo que lo están imponiendo aquí contra el pueblo americano. Y usted va a ver, me lo dijeron,
espere las elecciones y usted va a ver que el pueblo norteamericano se va a levantar contra eso. Y el pueblo norteamericano se levantó y colocó a Trump. Lo que pasa era que Trump, que cumplió bastante con su agenda, eso hay que reconocerlo, resultaba una amenaza para el Estado profundo. Y entonces ahí se fraguó, sin duda, un golpe muy fino, sofisticado, para sacarlo del poder. Lo sacaron del poder. Y todavía hoy tratan de hundirlo. No, ellos quieren aniquilarlo. Y si no pueden por la vía judicial, juicio óyeme, no descarte ningún método. Sí. Lo van a usar para evitar que un Trump venga porque Trump ha dicho claramente, llegando vamos a desmontar todo el Estado profundo con un enfoque muy libertario. Él ya había empezado a hacerlo. Había empezado a tomar decisiones que eran decisiones muy duras para el Estado profundo. En ese periodo no hubo guerra. Por eso vemos los ataques y podemos admitir y reconocer de que al final es un juicio político, porque a quién se le inicia a juzgar por algo personal. ¿Y cuál es la imagen que se proyecta al mundo? Porque ¿cómo va a haber Xi Jinping o Putin? Algo así. Los europeos no lo dicen, pero están... Por un tema marital, personal, llevarlo a ese nivel. Los europeos no lo dicen, pero ya se está viendo. Cuando estallaron el Nord Stream, el primero que salió, una semana después que se publicó el reportaje de que fue Estados Unidos, el primero que salió hacia China fue Scholz con una delegación de los empresarios alemanes. Sí. Y el último que acaba de venir de China es el presidente Macron. ¿Por qué? Porque ellos sienten que no tienen un aliado confiable. Si Estados Unidos se está convirtiendo es el imperio más poderoso, pero al mismo tiempo, por la visión que hay, se está convirtiendo en una amenaza hasta para sus propios aliados. Ese es un problema muy serio. Y falta de esa confiabilidad que usted menciona o de esa confianza, también ha generado que un grupo liderado por Rusia, China, países de Sudáfrica, pues quieran cambiar la moneda del dólar, que es la moneda que se utiliza para el comercio internacional, y crear otra que la sustituya. ¿Usted cree que esto podría ser posible? Mira, hay problemas problemas con el dólar, porque ahora mismo en curso hay una recesión mundial. Lo que pasa es que las monedas que están proyectándose para sustituir al dólar no generan tampoco la confianza. Entonces, eso en cierta manera sigue ayudando a Estados Unidos. En el informe Stiglitz de 2008, 2009, con la crisis que se generó, se hizo la propuesta de una moneda mundial para crear una entidad global que manejara los flujos, pero eso evidentemente no se va a poder mantener porque las naciones poderosas están luchando y lo que puede venir sin duda es, mira, hay ahora mismo muchos factores en crisis. Hay una recesión mundial que se va a escalar inevitablemente. Hay una guerra mundial que se está librando en Ucrania, pero con proyección global. Porque no es solamente... Ucrania es un escenario concentrado de una guerra mundial, pero con efectos globales. Y puede haber otros escenarios en el mundo. Ahora mismo, el escenario del Caribe, que a nosotros nos interesa mucho, es un escenario de lucha de potencia. Aquí en el Caribe está China, Rusia, Irán, en alianza con Cuba, Venezuela, Nicaragua. Entonces, alianzas militares. O alianzas militares. Irán tiene, señores, óiganlo bien,
un territorio que es más grande que Puerto Rico en Venezuela. Bueno. Entonces, el sistema militar de defensa aérea de Venezuela, radares, misiles, etcétera, etcétera, armas antiaéreas, lo manejan los rusos. La inteligencia de Venezuela la manejan los cubanos. Entonces, tú estás hablando de un escenario, óigame, bien complicado. Y todo eso rebota aquí en la isla de Santo Domingo. Bueno, hace poco estuvimos aquí a una alta autoridad norteamericana, luego también con la llegada del nuevo embajador chino y también una gira que está haciendo el canciller ruso por el área en Cuba, Venezuela y sus países aliados, incluso creo Brasil. que fue don Germán Arciniaga, que, hablando del Caribe, que decía que en el Caribe se hacían imperios y se deshacían imperios. Y la verdad es que el imperio norteamericano nació en el Caribe, cuando derrotó al imperio español. Aquí en el Caribe y en el Pacífico. El escenario mayor de guerra fue Cuba. Ahora mismo, más de 100 años después, esta es la cuarta ocasión después de ese episodio donde las potencias extracontinentales están luchando con Estados Unidos. Pasó en la Primera Guerra Mundial con Alemania, que la gente conoce poco de eso. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, no. Hubo unificación con Estados Unidos. Porque Estados Unidos fue atacado por Japón y Japón no tenía influencia aquí en esta zona. Tercero, en la Guerra Fría hubo dos momentos. La crisis de los misiles y la crisis de Nicaragua. Fíjate que son conflictos que están ahí mismo, que empezaron en la Guerra Fría, no se han podido superar y están renaciendo ahora y se están interconectando porque ahora en la cuarta. En la pugna de Estados Unidos con China en el mar meridional tiene un reflejo en el mar Caribe. Los chinos, en una guerra fina diplomática, han movido 9 países que apoyaban a Taiwán, aliados de Estados Unidos, a apoyar a China. ¿Qué le está demostrando China al mundo? En una guerra fina diplomática, que Estados Unidos es un tigre de papel, como dijo Mao Zedong, o como dijo el coronel Li Minfu, que Estados Unidos es un pepino granado pintado de rojo. Entonces ese es el problema que está planteado. Sí, usted sabe que nosotras por cuestión, no por nosotras, sino porque don Pelegrín tiene un compromiso después de aquí. Y queremos darle las gracias y le pedimos que no sea esta la última vez que usted nos acompaña. Con mucho gusto. Podemos durar horas hablando. Como MacArthur. Nos quedaron varios temas por hablar, pero sin lugar a dudas el público pudo ser testigo de toda esta trayectoria histórica que usted nos ha contado y que obviamente sea el televidente o el que escuche, el que dé su opinión al respecto, siempre de manera positiva y sin ataques, como siempre decimos aquí, porque aquí no hay donde atacar. Óyeme, aquí hay solamente donde apoyar. El hombre público y el político que no esté dispuesto a recibir ataques, que no se meta. No, pero es un consejo que siempre le damos al público de que aporte y no ataque, sea cual sea el tema. Bueno. Pero si quieren dar funda a él personalmente, que ya está bien acostumbrado a eso. Nada, gracias a todos por la sintonía el día de hoy y bueno, recuérdense suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales aquí en A la Derecha.